Bueno, les voy a compartir entonces lo que tengo para ustedes. Me ha tocado exponer acerca del periodo patrístico de la Iglesia cristiana. ¿Cuándo comienza el periodo patrístico de la Iglesia cristiana? Comienza inmediatamente después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Juan, ¿cierto? El escritor de el Evangelio de Juan, las epístolas y Apocalipsis, al fallecer él, comienza lo que nosotros conocemos como la época patrística del cristianismo. Y esa época estuvo marcada por muchos personajes que ustedes habrán escuchado y muchos de los cuales injustamente han caído en el olvido, y los vamos a revisar en esta tarde. Perfecto, ahí entonces comenzaríamos con el periodo patrístico de la Iglesia cristiana. El periodo patrístico entonces cubre aproximadamente entre 7 a 8 siglos entre la muerte de Juan el Apóstol y un poco más después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entonces la patrística. ¿Qué es la historia patrística? Bueno, es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I a VIII después de Cristo. Y la palabra patrística proviene del latín patres, que significa padre. La patrística entonces fue el primer intento por unificar los conocimientos de la fe o la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma, es decir, todas las doctrinas principales que hoy en día nosotros profesamos como cristianos, ¿cierto?, fueron articuladas durante ese periodo de la historia. Los contenidos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. Eso es muy importante. Siguiente, por favor, Lucas. Bueno, acá yo les decía al principio de que muchos de los padres de la Iglesia se han olvidado. La Iglesia, hasta el día de hoy, en Occidente, se divide en Iglesia Católica Romana e Iglesias Protestantes, en Occidente. Pero en Oriente tenemos las llamadas Iglesias Ortodoxas, que está la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Copta y muchas otras derivaciones de estas mismas. Y estas se encuentran desplegadas en todo lo que es Europa Oriental. Y bueno, esa división comenzó también en la época patrística. Y algunos de los padres de la Iglesia, digamos de la Iglesia griega, que es también parte de la Iglesia Oriente, tenemos a Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, en la Iglesia Latina, que es la iglesia de la cual nosotros descendemos, ¿cierto? Tenemos a Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. Esos son algunos de los padres de la Iglesia. ¿Habían escuchado ustedes alguno de ellos en el pasado? ¿Algún padre de la Iglesia que esté en ese conjunto? Probablemente Agustín de Hipona, ¿cierto? Uno de los más importantes teólogos de la época patrística que dio forma a lo que nosotros como cristianos occidentales hoy creemos. Es sin lugar a dudas uno de los más importantes. Yo les quiero extender una invitación a todos ustedes de si en algún momento pueden estudiar las biografías de estos hombres, se van a llevar muy lindas sorpresas porque tenían vidas espirituales muy profundas. Por lo tanto, si es que les llama la atención el tema, les recomiendo que investiguen acerca de cada uno de esos padres de la Iglesia. No hay ningún hereje, ya lo revisamos. Así que los invitamos a que revisen sus biografías y se van a llevar gratas sorpresas espirituales. Siguiente, por favor, Lucas. Bueno, el periodo patrístico es amplio, es mucha información y tenemos poco tiempo. Por lo tanto, yo seleccioné algunos de los procesos más importantes dentro de esta importante época de la historia. Por ejemplo, seleccioné el canon del Nuevo Testamento. ¿Se han preguntado ustedes por qué en nuestras Biblias, dentro del Nuevo Testamento, nosotros tenemos 27 libros? Bueno, ese proceso se articuló durante la época patrística. Durante esa época de la historia, los padres de la Iglesia llegaron a un consenso y dijeron: estos libros son santos. Estos libros van a formar parte del canon sagrado de la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy importante que ustedes y todos nosotros lo tengamos claro.
¿Qué otra cosa ocurrió durante la época patrística? Se dio origen a la llamada doctrina de la Trinidad. Si bien es cierto, la doctrina de la Trinidad se encuentra bien explicada en las Escrituras, algo ocurrió durante esta época que llevó a los padres de la Iglesia a formular oficialmente la doctrina de la Santa Trinidad. Y eso también lo vamos a ver hoy día. Y finalmente tenemos la doctrina del pecado original. Ya en la época final del periodo patrístico se articuló esta doctrina del pecado original. Son tres doctrinas, doctrinas son tres acontecimientos muy importantes en la época de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, lo que ocurrió en esa época todavía nos influencia. Y vamos a partir entonces, bueno, aprovecho de decirles que esas fotitos que tenía ahí yo, Luquita, si puedes retroceder una, por favor. Bueno, el primer caballero que ustedes ven ahí es Tertuliano. Él fue muy importante en todo lo que fue la doctrina de la Trinidad. El segundo caballero que ustedes tienen ahí es Atanasio de Alejandría. Él fue fundamental en todo lo relacionado con la selección de los 27 libros canónicos que hoy día tenemos en el Nuevo Testamento. Y el tercer caballero que ustedes ven ahí es Agustín de Hipona, que dentro de los tres, bueno, los tres son muy importantes, pero uno de los que más nos influencia hasta hoy día como cristianos occidentales y cristianos protestantes es San Agustín o Agustín de Hipona, que es el último que ven ahí, ¿cierto?, con un corazón en la mano. Ahora sí, siguiente, Luquita, por favor. Bueno, vamos a contextualizar un poco qué es lo que estaba ocurriendo en esa época. Bueno, ¿qué es el gnosticismo? ¿Han oído ustedes hablar del gnosticismo? Bueno, que no tengo mucho acceso, solamente estoy viendo la diapo. Pero bueno. Bueno, el gnosticismo era una herejía muy antigua que surgió aproximadamente entre los siglos I y II. ¿Cuáles fueron los orígenes de la herejía gnóstica? Los estudiosos dicen que procedía del Oriente, de todo lo que era Irán, ¿cierto?, o la antigua Persia. Eso se mezcló con filosofía platónica, ¿ya?, griega. Eso, sumado a la naciente doctrina cristiana, formó una amalgama de pensamiento que se llamaba gnosticismo. ¿Y qué consistía el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo era una filosofía religiosa espiritual que postulaba que solamente lo espiritual, todo lo relacionado con la vida del espíritu, era bueno. Y todo lo relacionado con la vida material era pecaminoso o maligno. Eso incluía el cuerpo, ¿ya? De hecho, el docetismo, otra herejía del siglo I, ellos sostenían que Jesús, como era Dios, no podía haber venido en carne. ¿Y por qué no podía haber venido en carne? Porque si él era Dios, si él era perfecto, si él era puro, si en él estaba todo lo que era santidad, él no podía haber venido en carne. Por eso es que nosotros tenemos al apóstol Juan diciendo, ¿cierto? Voy a leer aquí un trozo de las Escrituras. Primera de Juan 4, capítulo 4, versos 1 hasta el 4. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Luego en el 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Bueno, acá el apóstol Juan estaba ya condenando todas las enseñanzas de los gnósticos. El docetismo, ¿cierto? Como les decía recién, formulaba que Jesús solamente había venido en espíritu. Y eso es lo que condena Juan y obviamente el cristianismo en su totalidad. Bueno, el gnosticismo, voy a leer ahora lo que aparece en la diapositiva, viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. Tuvieron un gran impacto entre el siglo I y II después de Cristo. Bueno, refutando las predicaciones de los apóstoles, sus partidarios se decían los únicos que poseían un conocimiento perfecto de Dios. Su estructura doctrinal consideraba la materia irremediablemente mala. Por lo tanto, decían que la humanidad de Cristo era solo aparente. Bueno, posteriormente, sumado a lo que dijo Juan, el Espíritu Santo, mediante el apóstol Pablo, como ustedes bien recordarán, considera al cuerpo humano como templo del Espíritu de Dios. Para Dios, el cuerpo sí es importante. Y no solamente el cuerpo, sino también este mundo material también es importante para Dios porque Él lo creó. Si bien es cierto, nuestros espíritus son importantes para Él y Él se relaciona con nuestros espíritus, nuestros cuerpos son igual de importantes. Él, cuando nos santifica mediante su Santo Espíritu y con su sangre bendita, purifica nuestros corazones, nuestros espíritus, ¿cierto? Y también nuestros cuerpos, los consagra para Él, para su gloria. Por lo tanto, el gnosticismo, desde muy temprano en el cristianismo, fue catalogado como una herejía porque negaba la importancia del cuerpo como parte de la creación perfecta de Dios. Si bien es cierto, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Algunos cometen el error de considerar parte del cuerpo como maligno. Algunos dicen que el cuerpo es el malo, el cuerpo no es malo. El cuerpo fue creado por Dios. ¿Está corrompido? Sí, producto del pecado. Pero luego cuando Jesucristo regresa a este mundo y transforma nuestra naturaleza de corruptible a incorruptible, nuestro cuerpo va a ser glorificado, perfeccionado, pero sobre la base de nuestro cuerpo actual. Por eso es tan importante el cuerpo para Dios. Y los gnósticos no creían que el cuerpo era importante, sino todo lo contrario. Lo consideraban maligno. Y no solo el cuerpo, sino todo lo relacionado con la materia. El trabajo, una relación de amistad, el estudio, todo lo relacionado con este mundo terrenal, para ellos era negativo. Ese es el gnosticismo, el cual fue considerado desde muy temprano una herejía. Siguiente, por favor, Luquitas. Y bueno, surgió este caballero, el señor hereje Marción. Él nació en el año 85 y falleció en el 160 después de Cristo. Marción entonces era hijo del obispo de Sinope en la región del Ponto. ¿Dónde está esto? En la actual Turquía. Allí había conocido la fe cristiana, pero al mismo tiempo Marción parece haber sentido dos fuertes antipatías contra este mundo material y contra el judaísmo. Por lo tanto, su doctrina combina estos dos elementos. Hacia el año ya 144, Marción fue a Roma, donde logró varios seguidores. Pero a la larga el resto de los cristianos decidió que sus enseñanzas contradecían la fe y Marción creó su propia iglesia, que perduró por varios siglos. Lamentablemente perduró por varios siglos. Siguiente, por favor, Luquitas. Bueno, como ya se ha dicho, Marción creía que este mundo material era maligno. Por lo tanto, y pongan mucho ojo con respecto a lo que yo les voy a decir en este momento. No quiero que por favor se confundan, ¿ya? Por eso muy bien que mi hermano haya orado antes de comenzar esta presentación.
De frentón, esto es una herejía, ¿ya? Por si acaso. Bueno, como ya se ha dicho, Marción pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un dios, si no malo, al menos ignorante. En lugar de inventar toda una serie de seres espirituales, al estilo de los gnósticos, ¿cierto? Como ellos pensaban, lo que Marción propuso era mucho más sencillo. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Esa era la herejía que él tenía en su mente. Hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo. Eso es lo que él creía. Creía que Jehová y el Padre de Jesucristo eran dos dioses diferentes y que Jehová del Antiguo Testamento era un Dios inferior al papá del Señor Jesucristo. Eso es lo que Marción creía. Fue Jehová quien hizo este mundo, el mundo material, maligno, ¿cierto? El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia, o bien por maldad, hizo este mundo y en él colocó a la humanidad. ¿Ya? Terrible herejía, ¿verdad, hermanos? ¿Cierto? Voy a correr acá un poco para ver sus caras de preocupación. Sí, están todos preocupados. Bueno, esto es una herejía, ¿ya? 100%, un 100% herejía. La siguiente, Luquita, por favor. Bueno, en todo este contexto se fue formando lo que es el canon del Nuevo Testamento que hoy día nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestras Biblias. ¿Ya? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo? Marción entonces tenía que deshacerse del que hasta entonces había sido la parte principal de las escrituras cristianas. Si el Antiguo Testamento, puse dos veces ahí Antiguo Testamento, sorry. Si el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior, no podía leerse en la iglesia, ¿ya? Ni podía tampoco ser la base de la enseñanza cristiana. Entonces, ¿qué hizo este señor Marción? Que espero de todo corazón que esté en el cielo, lo dudo, ¿ya? Dudo que el amigo marciano esté en el cielo. Él compiló una lista de libros que debían ser, según él, las escrituras cristianas. Entonces, para el señor Marción, las escrituras sagradas eran solamente el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, ya que para Marción, Pablo era el único entre los apóstoles que había comprendido lo que verdaderamente quiso decir Jesús. ¿Y por qué Lucas? Porque el querido médico, ¿cierto? Fue discípulo de Pablo. Por lo tanto, solamente Pablo y Lucas habían entendido de verdad el mensaje del Señor Jesús. Y los demás, ciertos apóstoles, ellos eran demasiado judíos para entender de verdad el mensaje de Jesús. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Entonces, solamente la verdad la tenía Pablo y su discípulo Lucas. Y el resto no, porque eran demasiado judíos. ¿Ya? Era completamente antisemita. O sea, nada con esta gente. Y obviamente creía la herejía de pensar que Jehová era un Dios inferior al Padre de Jesucristo, lo cual sabemos que es una tontera. ¿Ya? Dios nos libre de las herejías. La siguiente, por favor, Luquitas. Bueno, en este contexto se va formando nuestro canon, nuestros amados y queridos 27 libros del Nuevo Testamento. Antes de Marción, entonces, no existía una lista de libros del Nuevo Testamento, como la tenemos hoy. Para los cristianos, las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada la Septuaginta, que es de donde nosotros, el día de hoy, tomamos el marco para el orden del Antiguo Testamento también. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie, al parecer, se le había ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que debían formar parte del Nuevo Testamento.
Entonces, toda esta crisis a la iglesia cristiana de ese tiempo le ayudó a bien. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta crisis doctrinal, esta crisis herética por la cual atravesó la iglesia, al final le ayudó a bien, le ayudó a su bien, porque gracias a eso ordenamos los libros sagrados del Nuevo Testamento y eso nos influencia hasta el día de hoy. Si el día de hoy somos ministrados, ¿cierto?, por esos hermosos 27 libros del Nuevo Testamento, es gracias a lo que ocurrió en ese tiempo con la crisis liderada por el señor Marción. En consecuencia, en unas iglesias, ¿ya?, se leía un evangelio y en otras otro. Por ejemplo, algunas iglesias acostumbraban a leer solamente Juan, otras solamente Marcos, otras solamente Lucas y otras solamente Mateo, por ejemplo, que eran los evangelios a los cuales ellos tenían acceso. Y lo mismo sucedía con otros libros. Tenían solamente algunas de las cartas de Pablo, ¿cierto? Algunas de las cartas o de las epístolas generales, en fin. Pero no contaban con todo el Nuevo Testamento que tenemos hoy día. Pero ahora, ante el reto de Marción, ¿cierto?, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal. No hubo una reunión o un concilio para formar este canon, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de las iglesias cristianas antiguas con respecto a cuáles eran los libros sagrados. Fue un proceso que igual duró décadas, duró años, ya en formar el canon que hoy día tenemos. Siguiente, por favor, Luquita. Bueno, fue todo un proceso, como ya les estaba diciendo, tener el canon que tenemos hoy. Paulatinamente, ¿cierto?, se fue llegando a ese consenso sobre qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Clemente de Roma, un gran padre de la iglesia, citó el Sermón del Monte, que está en Mateo, ¿cierto?, capítulo del 5 al 7, y lo trató como escritura sagrada ya en el 96 después de Cristo. Ignacio de Antioquía, uno de los discípulos del apóstol Juan, corroboró en el año 110 la validez de los 4 evangelios. Orígenes, uno de los grandes padres de la iglesia que lamentablemente después se desvió y por eso no fue canonizado por la iglesia de Roma. Orígenes, 185, 254 después de Cristo, fue uno de los primeros que validó como palabra de Dios los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Así que esa fue la gran obra de Orígenes en este mundo. Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia antigua. Un gran intelectual de esa época. De hecho, hasta el día de hoy, en el internet hay disponibles bastantes documentos hechos precisamente por Eusebio de Cesarea. Si les interesa el tema, les recomiendo que memoricen el nombre Eusebio de Cesarea y van a poder investigar y averiguar muchas de las cosas que ocurrían en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva. Bueno, él en el siglo IV menciona los 27 libros que hoy tenemos como palabra auténtica de Dios. Ya estaba formado lo que hoy día llamamos como canon. En ese tiempo ya estaba más o menos ya todo articulado. Y un poco más de una década después, antes, Atanasio de Alejandría, que era uno de los personajes que tenía al principio en foto, ¿cierto? Él fue muy importante porque después de Eusebio de Cesarea, casi en el mismo tiempo, también corroboró que los 27 libros del Nuevo Testamento eran sagrados y que ellos debían estar en el canon de la Escritura. Y después, colgándose de eso, después Jerónimo tradujo la Vulgata latina, ¿ya?, desde los idiomas originales, en este caso el griego, ¿cierto?, la tradujo al latín. Y se formó en esa época lo que conocemos hoy día como la famosa Vulgata latina. Siguiente, por favor, Lucas.
Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué hora es? Sí, todavía alcanzo. Si quieren podemos dejar el espacio de preguntas para más tarde. ¿Ya? Evangelios apócrifos. Este tema me interesa bastante porque el falso argumento de los evangelios apócrifos se utiliza hasta el día de hoy para desacreditar nuestra fe. En la televisión, y los partidarios de la alta crítica muchas veces, ¿cierto?, nos enrostran el hecho de que por qué nosotros no incluimos en el canon otros evangelios que se encontraron después, los famosos evangelios apócrifos. Y nos apuntan con el dedo, ¿cierto?, diciéndonos que nosotros solamente favorecemos esos 27 libros por alguna razón, que tenemos algún motivo para haber excluido los demás evangelios apócrifos, probablemente para mantener o conservar algún interés, para defender los intereses de alguien o para mantener el patriarcado, en fin. Muchas mentiras que se levantan en contra de la iglesia cristiana precisamente por el tema de los evangelios apócrifos. ¿Ya? Pero acá hice un breve resumen acerca de todo lo que es los evangelios apócrifos. Bastante se ha hablado entonces acerca de los evangelios apócrifos, pero con ello se pretende desacreditar el canon del Nuevo Testamento para sembrar dudas en relación a la elección de los libros sagrados. Bueno, y algunos de los libros apócrifos o falsos son el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Andrés, la Epístola de Pablo a los Laodicenses, el Apocalipsis de Esteban. Y a todos estos evangelios o epístolas se las puede catalogar como pseudoepigrafía. Eso quiere decir que no fueron escritas por el autor al cual se le atribuyen. Eso es una pseudoepigrafía. Estos libros entonces nunca fueron reconocidos por los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron escritos después del 140 después de Cristo. Eso quiere decir que el supuesto escritor al cual se le atribuye la carta, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que es el apócrifo más antiguo, Tomás ya había fallecido. ¿Ya? Obviamente el apóstol Tomás, o Santo Tomás, como dicen los católicos, ya había muerto. Por lo tanto, no se le puede atribuir a Tomás. Totalmente falso. Cabe destacar que la mayoría de los textos mencionados fueron escritos entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Entonces, todos estos textos, las enseñanzas de estos escritos no se condicen con las sanas doctrinas que nosotros tenemos en los evangelios tradicionales de los 27 libros, ¿cierto? Tienen enseñanzas que van en contra de la misma escritura. Por lo tanto, ese fue el motivo, ese fue el porqué los padres de la iglesia excluyeron estos libros del canon sagrado. No fue por otro motivo. No fue porque hayan querido ocultar alguna verdad o porque había una verdad que no querían que se supiera o porque esos libros atacaban a ciertos intereses establecidos. No, eso es falso. ¿Ya? Es netamente porque esos escritos contradecían la verdad judeo-cristiana tradicional. Y ese fue el motivo, ese fue el porqué se excluyeron del canon. Siguiente, por favor, Luquitas. Bueno, y les tengo para ustedes, si tienen curiosidad al respecto, algunas pequeñas frases del Evangelio de Tomás. ¿Ya? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás dice lo siguiente: una ciudad asentada sobre un alto monte no se puede esconder. ¿Ya? Eso sí lo dijo Jesús, pero se le agregó un adjetivo, se le agregó el adjetivo alto. ¿Ya? Eso Jesús no lo había mencionado.
como vemos acá bien claramente en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dijo sobre un alto monte, ¿ya? Eso fue un agregado, en este caso del Evangelio de Tomás. Después, dad al César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios, y a mí lo que es mío. Evangelio de Tomás. Eso incluso choca un poco con nuestra doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Porque cuando dice, da a Dios lo que es de Dios, también se está incluyendo a Él. ¿Por qué? Porque Él también es Dios, en el original. Por ejemplo, Marcos 12:17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de Él. No dijo, y a mí lo que es mío. Ya eso fue un agregado falaz, falso, del escritor del Evangelio de Tomás. Por lo tanto, no es válido. ¿Ya? Lo oficial es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. No, y a mí lo que es mío, porque eso obviamente choca con nuestra doctrina de la Trinidad. Después, dice Jesús, supuestamente dijo Jesús. Obviamente nosotros creemos que no es así. Rompan un tronco, levanten una piedra y ahí me encontrarán. Supuestamente dijo Jesús. Pero ¿qué pasa ahí? Eso es una herejía. Eso es la herejía panteísta, de creer que todo es Dios. Dios es uno. Y existen tres personas. Pero no todas las cosas son Dios. Y eso es lo que creen los panteístas. Por eso también se considera el Evangelio de Tomás como falso. ¿Cuántas mujeres hay? Hay varias mujeres, ¿cierto? Ya. Prepárense. Algunas van a creer, y algunas personas yo me he encontrado por ahí con gente que piensa que los evangelios apócrifos fueron ocultos para favorecer el interés patriarcal o para favorecer a tal persona o a tal rey. Mentira. De hecho, con lo que les voy a mostrar ahora, van a querer colgar al escritor del Evangelio de Tomás, ya por lo siguiente. Luquitas, por favor, la siguiente. Bueno, según el Evangelio de Tomás, Jesús dijo, oigan, que María se vaya de aquí porque las mujeres no son dignas de la vida. La guiaré para que se convierta en varón y así también ella pueda ser un espíritu vivo pareciéndose a ustedes los varones. Porque toda mujer que se hace varón entrará en el reino de los cielos. Evangelio de Tomás. ¿Qué les parece? Mujeres. ¿Ya? La hermana Carolina está con las manos así. Ya. Ahí está. Evangelio de Tomás. ¿Ya? Entonces, cuando dicen que los evangelios que tenemos nosotros, que consideramos sagrados, es para favorecer al patriarcado, para favorecer a cierto grupo de interés, no, eso son puras tonteras, ¿ya? Los padres de la iglesia tomaron una decisión sabia, una decisión correcta. Excluyeron estos libros por una razón, porque el Espíritu Santo los amonestó para que los dejaran fuera. Por esa razón, por ese motivo, porque no son sana doctrina. Por ese motivo los apócrifos están fuera. Y gloria a nuestro Señor porque están fuera. ¿Ya? Ya. Siguiente, por favor, Lucas. Bueno, la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad. Bueno, en el siglo II, Teófilo de Antioquía, que murió en el 185, no se sabe cuándo nació, ¿ya? Para que vean lo antiguo que es, utilizó la palabra griega trías
para referirse a la unión de Dios en tres personas distintas: Dios el Padre, Logos el Hijo y Sabiduría el Espíritu Santo. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano, el 155 después de Cristo. Él nació el 155 después de Cristo y murió el 220. Pero en el siglo II él utilizó por primera vez la palabra Trinidad y la definió así: los tres participan de una misma e indivisa sustancia, pero no por ello dejan de ser tres personas diversas. Tres, no en condición o estatus, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, no en potestad, sino en su aspecto, especies, pero de una sustancia y de una condición y de una potestad, porque es un Dios en el que, bajo el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se distinguen estos grados y formas y aspectos. ¿Ya? Entonces, Tertuliano definió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pertenecen los tres a la misma sustancia. Y en eso consiste la doctrina de la Trinidad que hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Y por qué? ¿Por qué surgió esta controversia relacionada con la naturaleza de Cristo? También debido a una herejía. Esta crisis también ayudó a bien a la Iglesia, porque gracias a esta crisis doctrinal tenemos lo que hoy día se llama la doctrina de la Trinidad. Entonces, a esta doctrina equivocada se le denominó arrianismo por el señor Arrio, que nació el 256 y murió el 336 después de Cristo. Todo comenzó entonces con una serie de desencuentros teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, o Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos que se debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el Verbo era coeterno con el Padre o no. La frase principal que se debatía era así: como decía Arrio, hubo cuanto el Verbo no existía. Eso es lo que decía Arrio. Alejandro sostenía que el Verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio arguía entonces lo contrario. Siguiente, por favor, Luquitas. ¿Cómo urge? Bueno, me faltó la S ahí. ¿Cómo surge la doctrina de la Trinidad? Bueno, lo que decía Arrio no es que el verbo no haya sido preexistente. Ya en eso había consenso. En esa preexistencia, en la preexistencia de Cristo, todos estaban de acuerdo, tanto Alejandro como Arrio, los dos. Lo que Arrio decía era que el verbo, aún antes de toda la creación, había sido creado por Dios. ¿Ya? Bien sabemos que el verbo, el Señor Jesucristo, no ha sido creado, siempre ha existido. Pero Arrio decía que el verbo, si bien es cierto, había sido primero que todas las demás criaturas creadas, él había sido el primero creado. Para que vean que los testigos de Jehová son antiguos. ¿Ya? De aquí surge la llamada doctrina de los testigos de Jehová hasta el día de hoy. Si bien es cierto, los testigos de Jehová propiamente tal surgen en el siglo XIX en Estados Unidos, ¿cierto? El fundador de los testigos de Jehová, de apellido Russell, se colgó de esta doctrina, de la doctrina arriana. Por lo tanto, es casi lo mismo. Entonces Jesús o el Verbo es una criatura, pero no es así. Nosotros sabemos que siempre ha existido y coexistido con el Padre. Él no ha sido creado, sino que siempre ha sido. La controversia entonces en ese tiempo ya amenazaba con la unidad de la iglesia cristiana en todo el mundo, por lo cual el emperador Constantino llamó a un concilio
a realizarse en la ciudad de Nicea para llegar a un acuerdo entre el partido arriano versus el partido de Alejandro o el partido trinitario. ¿Ya? Siguiente, por favor, Lucas. Bueno, en la ciudad de Nicea, entonces, cerca de 300 obispos cristianos, Nicea, hoy día Turquía, ¿cierto? Bajo el patrocinio del emperador Constantino. Muchos de esos sacerdotes u obispos eran de habla latina. No se interesaban por la especulación teológica como los de habla griega. ¿Ya? Para ellos ya hace más de un siglo, Tertuliano había zanjado la controversia, diciendo que Jesús, o el Verbo de Dios, Dios en sí, es una sustancia y tres personas. Para ellos ya se había resuelto esa controversia. Y había un representante de la doctrina arriana en ese tiempo, que era Eusebio de Nicomedia. Él era el líder del partido arriano y expuso su pensamiento teológico ante la membresía, ante Constantino también, el emperador. Si pudiéramos contextualizar algo como esto, es como si el presidente Donald Trump estuviera en una reunión con todos los pastores evangélicos del mundo. ¿Ya? Algo así era lo que Constantino hizo en ese momento. Muy parecido. El líder más poderoso del mundo se había convertido al cristianismo y había citado a todos los líderes de las iglesias cristianas del mundo conocidos en una sola ciudad para llegar a un acuerdo. Eso es lo que ocurrió. Y si pudiéramos contextualizarlo, por ejemplo, es como si el presidente Trump invitara a todos los pastores del mundo en una sola reunión para llegar a un acuerdo. Algo así más o menos fue lo que ocurrió. Bueno, Eusebio de Nicomedia estaba seguro de que los participantes de la reunión se iban a ir con él. Pensaba que los iba a convencer a todos para que fueran arrianos. Pero no fue así. El Espíritu Santo se movió. El Espíritu Santo se movió en la congregación de obispos y la mayoría de los obispos comenzaron a gritarle a Eusebio, no confundir Eusebio de Nicomedia con Eusebio de Cesarea, comenzaron a decir mentira, blasfemia, herejía. De hecho, le tomaron el discurso, lo rompieron y lo empezaron a pisotear. Y desde ese momento surgió lo que hoy día conocemos como doctrina de la Trinidad. La siguiente, por favor, Luquitas. Bueno, ese año, el 325, en Nicea, se formó lo que hoy día conocemos como el Credo de Nicea. Importantísimo porque nosotros como cristianos también lo sostenemos. Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera también creemos en este credo niceno. ¿Ya? ¿Y quiénes creen en este credo? La Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas y todas las iglesias protestantes. Creemos y sostenemos este credo. Y dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros, los humanos, y para nuestra salvación, descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Ese es el famoso credo niceno en el cual nosotros también creemos. Y esta creencia viene del 325. Obviamente es más antigua, porque se encuentra en todas las escrituras. La sostuvieron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia, ¿ya? Y cuando surgió la doctrina o la herejía arriana,
los padres de la iglesia dijeron, tenemos que ponernos de acuerdo y darle un nombre a esta doctrina. Y dijeron, le vamos a dar el nombre de Santa Trinidad o Doctrina de la Trinidad. Y así es como surge lo que hoy día conocemos como Doctrina de la Trinidad. Y bueno, en virtud del tiempo, la última doctrina importantísima que surgió en esta época del cristianismo primitivo es la del pecado original. Ya, por favor, Luquitas. Bueno, la doctrina del pecado original también surge en esta época patrística. ¿En qué consiste? Bueno, consistió en querer, el pecado original del hombre consistió en querer ser como Dios. El ser humano siempre ha querido ser adorado igual que Dios, igual que Satanás, ¿cierto? Satanás siempre ha tenido ese deseo de ser adorado como Dios. Pero también el hombre ha tenido ese deseo de querer ser como Dios. Por eso le desobedeció, ¿cierto? Como bien dice el libro de Génesis, desobedeció a una prohibición directa a Dios, porque el hombre pecó, perdió la comunión íntima con Dios que antes disfrutaba, perdió su inocencia y su lugar de prominencia en el huerto de Edén. Ya eso se resume claramente en Romanos 3:23. ¿Ya? ¿Y quién fue el que formuló esta doctrina? San Agustín de Hipona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un sacerdote británico que no creía en la doctrina del pecado original. Él pensaba que nosotros los seres humanos fácilmente, según nuestras capacidades, podíamos acercarnos a Dios. Él creía que nosotros podíamos obedecer a Dios sin necesidad de ayuda externa. Nosotros podíamos recibir a Jesús porque nosotros queremos recibir a Jesús. Podíamos vivir en santidad porque nosotros queremos vivir en santidad. Y podíamos ser buenos porque nosotros queríamos ser buenos. Y el mal nosotros lo podíamos vencer por nuestras propias fuerzas. Eso era lo que creía Pelagio y por eso se formuló lo que se conoce hasta hoy como pelagianismo. Pero en esa misma época, Agustín de Hipona, estudiando las cartas del apóstol Pablo, se dio cuenta que era falso. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que todos hemos pecado, que todos tenemos pecado en nuestro interior. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Por tanto, hay una tendencia en nosotros hacia el pecado, hay una tendencia a desviarse, hay una tendencia a buscar el mal. Y Pelagio no creía en eso. Creía que sí podíamos buscar a Dios por nosotros mismos. ¿Ya? Y que sí podíamos ser santos por nuestra propia fuerza. Pero Agustín de Hipona, aferrándose a las enseñanzas paulinas, ¿cierto? Dijo, no, eso no es así, el ser humano es pecador, no puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas, el ser humano está esclavo en delitos y pecados, por lo tanto necesita de Dios, necesita del Espíritu Santo, necesita de su regeneración para poder ser salvo, para poder vivir en santidad y para poder acercarse a Dios. Y de San Agustín de Hipona tenemos lo que hoy día se llama como la doctrina de la total depravación humana, que sostienen todas las iglesias cristianas, ¿cierto?, al menos tradicionales, y que nosotros como cristianos evangélicos también sostenemos, la doctrina de la total depravación. Y es solamente el Espíritu Santo, mediante su gracia, el cual nos abre los ojos para acercarnos a Dios, para ser regenerados, para ser limpiados, para ser purificados, y Él es quien nos ayuda a vivir en santidad. Obviamente nosotros tenemos la capacidad de poder decidir, pero solamente es Dios quien hace la obra en nosotros, quien nos purifica y nos regenera. Y esa doctrina de la total depravación viene obviamente desde el apóstol Pablo, pero fue denominada como la doctrina de la total depravación humana por San Agustín de Hipona. También, conforme apareció una herejía que fue la herejía pelagiana. ¿Ya? Siempre los cristianos a veces tendemos a ser reactivos. Pasa algo, pasa una crisis y ahí actuamos. Y bueno, así es el ser humano, ¿qué le vamos a hacer? Pero demos gracias a Dios, porque Dios nos ha iluminado a través de la historia de la iglesia cristiana, nos ha dado sabiduría, ha levantado hombres y mujeres para poder cuidar la doctrina cristiana. Y gloria a nuestro Dios porque así ha sido y porque creemos lo que creemos. Así que gloria a Dios. Esa ha sido la presentación. Espero que el Señor les haya hablado a sus vidas acerca de lo importante que es la doctrina cristiana, acerca de lo importante que es el estudio, acerca de lo importante que es la doctrina de las Sagradas Escrituras, acerca de cómo surgieron estas doctrinas. Y demos gloria a Dios, porque Dios es quien mantiene la iglesia,
Él mantiene su iglesia, Él hace perseverar a su iglesia, Él la mantiene, la sostiene y la lleva de victoria en victoria hasta el día de hoy. Y el año 2020 podemos decir que somos una iglesia que Dios ha sostenido, que Dios ha cuidado para la gloria de su nombre, y que todo lo que hacemos es para la gloria de su nombre, y nada de lo que hacemos no es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, gloria a nuestro Dios, porque Él nos sostiene, nos sujeta, nos reviste con sabiduría, nos llena del Espíritu Santo, nos protege, nos cubre y nos libra del mal. Y nos da el Espíritu Santo para que con la espada de justicia nosotros podamos derrotar las herejías, derrotar al mal, derrotar las doctrinas de demonios, derrotar todo aquello que se levanta contra la Santa Escritura, contra la sana doctrina y contra aquello que el Espíritu Santo ha revelado. Gloria a Dios por los padres de la iglesia y gloria a Dios por ustedes también, porque ustedes van a ser también instrumentos para la gloria de Dios. Eso, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, un abrazo, gracias Pastor Luis, espero que les haya quedado más claro el periodo patrístico de la iglesia cristiana.